Vamos a ver ahora los efectos fotográficos que podemos conseguir manipulando la apertura del diafragma. Si seleccionamos aperturas grandes, es decir, números f pequeños, obtendremos el efecto de enfoque selectivo, mientras que si seleccionamos aperturas pequeñas, es decir, números f grandes, obtendremos el efecto de profundidad de campo. La profundidad de campo es el rango de distancias desde nuestra cámara hasta los objetos que permite que esos objetos salgan nítidos, es decir, salgan enfocados. Como vemos en esta representación, en nuestra foto saldría enfocado todo aquello que quede dentro de la marca azul de profundidad de campo, es decir, la persona y el paisaje. Esta técnica se suele utilizar para fotografía de paisaje. De esta manera conseguimos que todos los objetos salgan nítidos, desde los que están en primer plano hasta los que están al fondo. El efecto de enfoque selectivo consiste básicamente en hacer reducir la profundidad de campo a un espacio muy pequeño, de forma que todos los objetos que quedan dentro de este espacio quedan enfocados y todos aquellos que quedan por delante y por detrás quedan desenfocados. Esto se suele utilizar en fotografía de objetos y de retratos, de forma que la persona o el objeto principal queden enfocados y el fondo se vea ligeramente borroso, dándole importancia al sujeto principal. Para conseguir un mejor efecto de enfoque selectivo, aparte de seleccionar una apertura mayor, es decir, un número f menor, también debemos tener en cuenta que es más sencillo si la distancia al objeto que queremos que salga enfocado es más pequeña y si utilizamos una distancia focal más grande. En resumen, para facilitar esto, debemos poner nuestro objetivo en la mayor distancia focal que nos permita y además, en vez de situarnos a una ligera distancia del objeto, situarnos mucho más cerca, prácticamente pegados al objeto. Vamos a ver ahora cómo configurar nuestra cámara para hacer una foto con enfoque selectivo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una apertura muy grande, es decir, un número f pequeño. A continuación medimos con el exposímetro y nos sale +1. Pues bien, tendremos que compensar utilizando el otro parámetro, es decir, la velocidad, que en este efecto no entra en juego. Utilizaremos una velocidad más rápida para conseguir compensar el exposímetro en el 0. En este caso lo hemos conseguido con un 400avo de segundo y hemos seleccionado f1.8, que es la apertura mayor que nos permite nuestro objetivo. Vamos a ver ahora cómo proceder para hacer una foto con profundidad de campo. Lo primero, seleccionaremos una apertura de diafragma muy pequeña, es decir, un número f alto. Por ejemplo, podemos seleccionar f8. A continuación vamos a medir con nuestro exposímetro y nos va a salir -2. Por lo tanto, tendremos que compensar con la velocidad, es decir, poniendo una velocidad más lenta hasta que consigamos centrar el exposímetro en el 0. Hemos seleccionado un 20avo que nos ha permitido centrar el exposímetro con f8. Utilizando la técnica de profundidad de campo podremos conseguir fotografías de paisaje como esta, donde se ve todo correctamente enfocado, o fotografías de enfoque selectivo como esta, donde vemos el suelo correctamente enfocado y el edificio ligeramente desenfocado. Así le damos protagonismo al suelo y hacemos que nuestra foto sea distinta a las demás.